texto leído se hace referencia a la importancia que tiene el escoger un método adecuado para la recolección de datos verbales. El capítulo menciona 4 puntos de referencia verbales que ayudan a la selección de un método de recolección de datos. A su vez, los métodos de recolección de datos verbales son: A. Entrevistas semiestructuradas. B. Las narraciones como datos. C. Entrevistas y debates de grupos de discusión. El primer punto de referencia es comparación basada en criterios de los enfoques. Esta primera parte nos introduce los criterios que nos servirán para la elección y aplicación de un método de recolección de datos. Es importante tener en cuenta que estos criterios se aplican por igual a los 3 métodos. Pero, ¿cuáles son los criterios? La apertura a la visión subjetiva del entrevistado, la estructuración del problema. Ahí debe haber una correcta profundización. La contribución al desarrollo general de la entrevista como un método, el dominio de la aplicación, los problemas al realizar el método y también las limitaciones del mismo. El segundo punto de referencia es la selección del método y el control de su aplicación. Dentro de este punto encontramos diversas características que se mencionarán a continuación. La decisión para poder tomar un método para la recolección de datos debe tener en cuenta cuál es el estudio, la pregunta de investigación, el sujeto de la investigación, entre otros. Otro de los puntos de anclaje para las decisiones sobre la metodología a usar que existe es el de los entrevistados, puesto que al conocer el perfil de estos nos permitirá evaluar la conveniencia de un método o de otro. Ojo, no todos los métodos son apropiados para todas las preguntas de investigación. Por otro lado, un aspecto para comprobar la conveniencia de la selección metodológica es examinar siempre si el método se ha aplicado de manera correcta. De igual manera, pueden existir problemas entre el método elegido y el entrevistador, por lo cual se debe de examinar siempre si este último puede lograr o no aplicarlo. En caso de que no resulte el método, tenemos 2 posibles salidas. Por un lado, se puede dar una modificación en la entrevista o, en caso esto no sirva, se puede hacer un cambio de método. Por último, se debe tener en cuenta la interpretación de datos y el nivel de generalización que se quiera obtener de estos mismos para escoger un método. Llegamos al tercer punto de referencia, que es la adecuación del método a la cuestión. En este punto vamos a recalcar que los métodos se deben seleccionar y evaluar según su conveniencia al tema en estudio, y que la decisión de elegir un método debe estar subordinada al problema, la pregunta de investigación, los individuos estudiados y también a las respuestas que se quieran obtener. Cuarto y último punto de referencia: encajar el método en el proceso de investigación. El fin de este punto es conocer si el procedimiento para la recolección de datos concuerda gratificantemente con el método utilizado para la interpretación de los mismos. De este modo, debería comprobarse la compatibilidad del procedimiento para recoger datos con el método de muestreo de casos y la manera de comprender el proceso de investigación como un todo. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues es controlar hasta qué punto el diseño del propio estudio y su comprensión de los pasos individuales son compatibles con la manera de comprender inherente de los métodos. De esta manera se describen los 4 puntos de referencia que nos ayudarán a decidir sobre un método concreto. Recordemos que este método se debe poder aplicar también a los procedimientos no dirigidos, a los datos verbales y a las opciones para la interpretación de nuestro trabajo. Gracias.